¿Por qué un tema de uniones roscadas? Hemos visto lo de los planos de conjunto y al final hemos dicho un plano de conjunto es la unión, el ensamblaje de piezas para construir cosas que funcionen. Eso quiere decir que tiene que haber sistemas que permitan la unión. Hay diferentes sistemas que permiten unir piezas, pero probablemente el más frecuente y el más importante son las uniones roscadas. También se puede unir por remaches, también podemos hablar de uniones encoladas o por pegamento, por ejemplo. Hay diferentes formas, pero yo creo que los tornillos están presentes, os diría que en el 99% de los conjuntos que vamos a ver y que os vais a encontrar en la vida profesional. Siempre hay un tornillo en algún sitio, siempre. Entonces, de eso va a ir este tema, de cómo representar estos tornillos, cómo se designan y empezar un poco a trabajar con este tema. Bueno, para empezar tenemos que entender lo que es una rosca. La rosca es el resultado de fabricar una ranura helicoidal sobre un cilindro. Y yo creo que lo habéis visto todos. Si cogéis un tornillo como el que tenéis en la foto, veis que tenemos esa hélice que rodea completamente. No sé si lo veis. ¿Se ve bien? Aquí, ¿no? Este pequeño tornillo, ¿no? Es esta hélice que se rodea completamente a un cilindro. Este de aquí. ¿De acuerdo? Los agujeros, como las tuercas que están aquí, también pueden tener un agujero con esa hélice. Y normalmente decimos que un agujero está terrajado y que una barra o un cilindro está roscado. Al conjunto rosca-cilindro se le llama tornillo y al conjunto agujero-rosca se le denomina tuerca. Así de fácil. Entonces, esto es una tuerca, esto es un tornillo. Y esto que tengo aquí, si lo veis, pues es un tornillo. Hay 5 características de una rosca. Y cuando hablo de rosca, hablo de esa ranura helicoidal que puede estar en el exterior, siendo un tornillo, o en el interior, en un agujero, para formar una tuerca. Entonces, la más importante es el diámetro nominal. El diámetro nominal es lo que mide. Diámetro nominal es lo que mide. Yo mido lo que mide mi tornillo, ¿vale? Este tornillo que tengo aquí, que es lo he hecho en la máquina de impresión 3D, es un tornillo de 14. Tiene ese diámetro exterior. Aquí lo tenéis dibujado, ¿vale? ¿Veis? Yo mido a los extremos de las crestas que se producen cuando yo mecanizo esa rosca sobre el cilindro, y eso es el diámetro nominal. El diámetro nominal en un agujero coincide con la profundidad de las crestas sobre el agujero. ¿De acuerdo? Entonces yo cuando mido un tornillo, esta pieza de aquí dentro tiene un agujero que está roscado, que a lo mejor no veis muy bien. No mido el diámetro nominal, estoy midiendo aquí a la parte interior. El diámetro nominal sería el fondo de la cresta. Entonces, diámetro nominal es lo que yo empleo para seleccionar un tornillo o una tuerca. Una tuerca y un tornillo siempre se acoplan cuando tienen el mismo diámetro nominal y el mismo paso y el mismo sentido de hélice.
Y evidentemente el mismo perfil y el mismo número de hilos, pero sobre todo son esos, el diámetro nominal y el paso es lo que más os va a interesar, lo que más os va a marcar. El paso es la distancia que mido sobre el eje cuando giro 360 grados mi tornillo o mi tuerca, ¿vale? Entonces, es lo que avanza el tornillo cuando le doy una vuelta completa. Entonces, puedo hablar de un paso fino cuando esa distancia es más pequeña y eso se emplea mucho en tornillos de precisión, en óptica, por ejemplo, ¿no? Hay pasos normales, que es el uso habitual de tornillería, y podríamos hablar de pasos gruesos, que son usos ya mucho más extraños, donde lo que prima es dar pocas vueltas y tener mucho desplazamiento. ¿Vale? El siguiente factor es el sentido de la hélice. La hélice, cuando yo la mecanizo, puede ir a derechas, como es el tornillo que hay aquí, o podría ir a izquierdas. No tiene más. Y número de hilos es un término que no vamos a ver nosotros, pero está muy relacionado con la resistencia del núcleo del tornillo y se utiliza muchísimo en máquinas herramienta, pero sí vamos a hablar del perfil de la rosca. El perfil de la rosca es la forma de mecanizado que le he podido dar a mi tornillo o a mi tuerca. Entonces, el perfil de rosca que nosotros solemos emplear es algo parecido a esto, está por aquí más redondeado, es el perfil métrico o métrica, pero hay perfiles que son redondeados o hay perfiles que son así, como con flancos rectos, ¿vale? Cada uno tiene su aplicación. Este es el de las bombillas, el redondeado, y también se le llama perfil Edison. No sé por qué será. Bueno, el perfil de rosca métrica, ¿vale? Este de aquí es el que nosotros empleamos en tornillería corriente. Tiene un mini plano que no se ve ni siquiera a simple vista y el fondo va redondeado. Pero lo importante es que la distancia entre flancos es de 60 grados. Este es el que empleamos para los tornillos de montaje normales. Y un perfil de rosca métrica se designa con la letra M, M de métrica. A continuación se pone el diámetro nominal. En este tornillo era 14. Y si el paso es fino, es obligatorio ponerlo. Si el paso es fino, es decir, son pasos especiales, lo debo poner. El paso normal para una métrica 14, para este que yo tengo aquí, es 2. Luego yo sé que cada vez que giro mi tornillo una vuelta, avanza 2 milímetros. Pero si quisiera poner un paso fino para una aplicación de más precisión, pues hay de 1,5. Y entonces tendría que mencionarlo. Tendría que buscar un tornillo de métrica 14 por 1,5 de paso. Si lo quiero normal, pues simplemente me valdría con poner métrica 14. Bueno, lo que sí nos interesa muchísimo es que entendáis cómo se representan las roscas. Realmente un ingeniero esto lo tiene que entender bien. Entonces, aquí os he dibujado un tornillo. Esta sería la representación realista de un tornillo. La norma nos dice que podemos dibujar los tornillos de esta manera, pero imaginaros cómo sería dibujar un conjunto donde hubiera 38 tornillos que tuviéramos que dibujar
todas las líneas, todos los filetes, todas estas crestas, es un trabajo de chinos. Entonces, eso no tiene sentido. Y además ensuciaría muchísimo el dibujo. Añadiría un detalle que no es necesario para nada. Entonces, la norma lo que nos dice es que si quieres dibujarlo, lo puedes hacer, pero lo haces bien. O si no, existe una representación simplificada, que es la que tenéis aquí debajo. Y aquí en medio os he puesto el porqué de la simplificada. Lo que hace la norma es decirnos, dibuja la pieza como si no existiera la rosca, es decir, si es un cilindro, el cilindro completo, y le pones una línea fina que coincide con el fondo de la cresta que ha mecanizado la rosca. ¿Vale? ¿Veis aquí la línea fina? Coincide con ese fondo. Donde termina la rosca, yo le pongo una línea gruesa. Entonces, yo cuando veo esta representación entiendo que hay una ranura helicoidal de aquí hasta aquí. Simplemente. Todas las roscas llevan un chaflán que no se acota. Es un chaflán o un pequeño abombado. Si os fijáis aquí, es la primera línea, es la línea que se hace cuando creo el primer filete de rosca. Se representa como un chaflán normal y corriente. Aquí lo tenéis más grande, aquí tenéis la representación y ahí tenéis la representación compuesta. Bueno, pues la que tenéis que entender y tanto identificar como hacer sin ningún tipo de problemas es la representación simplificada. Esta representación simplificada también afecta a los agujeros roscados, a las tuercas. Entonces, yo aquí os he dibujado un agujero, ¿vale? Esto sería material y esto sería la tuerca, perdón, la rosca que se ve en el agujero, ¿de acuerdo? Esto sería el hueco. Ahí tengo la representación simplificada. Yo cuando tengo un agujero roscado, lo que hago es dibujar siempre en línea gruesa de contorno el cilindro como si no tuviera la rosca. Y el fondo de la rosca con una línea fina, esta de aquí. Y donde termina la rosca con una línea gruesa, continua. ¿Vale? Esto es la representación simplificada. Y esto sería la representación superpuesta para que veáis lo que representa. ¿Vale? Esto lo tenéis que saber bien, lo tenéis que identificar bien. Entonces, yo cuando veo eso, sé que aquí va a haber una serie de crestas, su fondo es ahí, y esta línea gruesa en el fondo correspondería a lo que yo toco aquí. Cuando meto el dedo aquí en el agujero, noto el borde de la rosca y sería lo que está aquí en la línea gruesa. ¿Vale? Entonces, aquí tendríamos un poco lo que es la representación convencional de las roscas. Pero una vez llegado aquí, me gustaría poneros otra presentación que me parece que os puede ayudar a entenderlo. Fijaros cómo se hacen los taladros y cómo se representan. Yo, cuando voy a hacer un agujero roscado, lo primero que tengo que hacer es taladrar una pieza. ¿Vale? Entonces, estoy aquí. Fijaros, utilizo una herramienta. Esa herramienta es una broca. Hago el agujero. Y como consecuencia de usar esta herramienta, el agujero tiene aquí un pequeño pico.
¿vale? Tiene un pequeño cono que nunca debo acotarlo, porque es un cono que es variable y va a depender de lo afilada o no que esté la herramienta. Y además va a haber aquí residuos de la fabricación, ¿vale? Va a haber pequeñas virutas, no va a estar bien acabado. A mí lo que me interesa en el agujero realmente es la distancia cilíndrica que ha recorrido. Si el agujero es pasante, pues yo lo que sigo es sigo con mi broca hasta que termino de atravesar la pieza completa. Ya tengo el agujero pasante. Y ahí he hecho un agujero ciego. Y luego rosco. O sea, primero taladro y hago una operación posterior que es roscar. Y al roscar meto una herramienta que me hace aquí, de la línea azul a la línea azul, esas crestas que generan la hélice. Aquí lo que yo he hecho ha sido una rosca que va de arriba a abajo, como podéis ver. Y aquí he hecho una rosca que va hasta la línea que aparece aquí. ¿Vale? Y esos son los agujeros roscados que me voy a encontrar. Y se dibujan así. Bueno, ahora deshago la presentación porque lo que tengo aquí es un montón de elementos para que veáis. Entonces yo ya tengo mi tornillo o un espárrago. Un espárrago es un cilindro roscado de arriba abajo y suele tener una parte achaplanada y una parte abombada hacia el exterior. Y aquí tengo otro tipo de tornillo, ¿vale? Tornillos variados. Pues fijaros que este tornillo tiene rosca, una línea fina en el interior, por lo tanto va a tener una hélice que va a ir de un lado a otro y que el fondo de esa hélice coincide con la línea fina. Un tornillo rosca en un agujero que tiene su mismo diámetro nominal, su mismo paso, el mismo sentido de hélice y el mismo perfil de rosca. Entonces, si estos son iguales, yo iría roscando, iría roscando, iría roscando, iría roscando, ¿vale? Hasta ahí. La cabeza me impide avanzar. Bueno, pues fijaros esta imagen porque esta imagen es la representación de un tornillo montado sobre un agujero roscado. Y eso lo tenéis que hacer a la perfección. Y aquí haría lo mismo, ¿no? Yo tengo aquí mi tornillo. Y yo va a roscar hasta ahí. No puedo avanzar más porque la rosca se ha terminado. Normalmente el agujero roscado suele ser un poquito mayor que la longitud necesaria que necesito. Pero imaginaros que esa pieza la puedo dejar ahí. O puedo tener el tornillo ahí. ¿Vale? Me da igual que sea un tornillo de cabeza de este estilo o que sea un espárrago. ¿Vale? La representación es la que tenéis ahí. Es esa. ¿Qué es lo que ocurre? Que fijaros que la línea fina del agujero de la tuerca coincide con la línea gruesa del tornillo. ¿Lo veis, no? Eso es lo importante. El diámetro nominal, en este caso, siempre es de línea gruesa, porque se trata de un tornillo, y el diámetro nominal en una tuerca o en un agujero roscado es de línea fina a línea fina. Luego, como los dos roscan, tienen el mismo diámetro nominal, estas dos líneas tienen que estar una a continuación de la otra. Y tienen el mismo paso, luego la línea fina del tornillo tiene que coincidir con la línea gruesa del agujero. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es la clave para entender, a identificar, para entender cómo representar las roscas. Esa es la clave. Y además es un tema que os cuesta muchísimo.
os resulta muy complicado esa selección o esa representación de qué elemento está roscado y de qué elemento no lo está. ¿Tenéis alguna pregunta sobre esto? Preguntad. ¿Seguro? Bueno, pues si está claro, clarísimo, vamos a ir aquí. Yo lo que tengo aquí es una pieza que es prismática, que tiene un agujero con ese cono que procede de esa fabricación que hemos visto y que está roscado. Es un elemento individual. Si yo lo miro por este lado de aquí, voy a poner aquí el puntero láser. Si yo lo miro por este lado, obtengo esta vista. ¿Y cómo se representa un agujero roscado desde el exterior? Pues se representa con una línea fina, incompleta, en forma de circunferencia, ¿vale? Este hueco da igual que esté en un cuadrante o en otro, es una circunferencia que no se llega a completar, que es fina y que está al exterior del agujero. Está donde existe material. Si yo hago un corte, la pieza queda cortada y si os fijáis, el rayado de la pieza pisa lo que es la línea de rosca, la que representa la rosca. Y eso tiene toda su razón, porque hay material entre la línea fina y la línea gruesa, hay material. Están los dientes de la hélice que estamos mecanizando, ¿vale? Si yo miro la pieza y la quiero representar con líneas ocultas, la línea de rosca se representa con una línea de trazos como aparece ahí, ¿vale? Sería sustituir todas estas líneas por líneas de trazos. Y si la veo desde este perfil, pues hago lo mismo, sustituyo por línea de trazos. Esto sería la representación de una tuerca o de un agujero roscado. Ahora tengo ahí un tornillo o un cilindro que está roscado. Muchas veces vamos a hablar de tornillo o tuercas de forma genérica. No siempre los tornillos tienen esta forma también conocida de tornillo, de cabeza con el vástago roscado, sino son elementos cilíndricos que llevan una rosca, como puede pasar a lo que tenéis en la imagen. Entonces, yo sé que aquí hay una rosca porque hay línea fina, además acaba en un chaflán y en este lado termina como una arista. Esto es una rosca. Aquí también tengo una rosca, hay línea fina, hay línea fina. Si yo lo veo desde este lado, obtengo este perfil y como hay rosca, la represento en el interior del tornillo por una línea incompleta, fina, como la que tenéis en la imagen. Y de igual manera, haciendo el corte. Si hago el corte, pues lo que me veo es todo rayado, porque todo ello tiene material. Aunque aquí tengo crestas, la representación simplificada me dice que este tornillo se representa como si no tuviera rosca y que la línea fina que está por el interior queda representada. Y el final de la rosca queda aquí marcada por una pequeña línea, como veis ahí. No llega ni atraviesa la pieza porque no está roscada hasta la profundidad, hasta el corazón de la pieza. El perfil, pues igual que antes, una línea, una circunferencia incompleta, fina, dentro de donde existe material. Bueno, ¿y ahora cómo acoto las roscas? Pues las roscas se acotan siempre por su diámetro nominal, su perfil y su paso si es fino. Entonces,
en un agujero, en una tuerca, el diámetro nominal es de línea fina a línea fina. Y le ponemos métrica, que es el perfil, y el diámetro nominal, 10. Si no hay nada detrás, quiere decir que el paso que voy a emplear va a ser el paso normal, el comercial, el que venden en todas partes. Si la rosca no atraviesa toda la pieza, tendré que acotar su longitud. Pues simplemente lo medimos y ya está. En el caso aquí de una tuerca cuadrada, como la que tengo aquí, que yo veo desde arriba, el diámetro nominal pues va a ir a la línea fina, igual que aquí. Por lo tanto, esa circunferencia incompleta que tengo es una rosca métrica de diámetro nominal 16 y el paso, como no aparece, es paso normal. Aquí tengo un tornillo. Pues el tornillo en esta vista se acota al diámetro máximo, es decir, al exterior. Pues perfil métrico, métrica 10, diámetro nominal 10. Tampoco aparece por el paso fino, luego el paso seleccionado es el normal. Y la longitud pues va del extremo al final, con una L. Si yo lo veo de frente, donde veo el círculo, pues la métrica es lo que aparece aquí. El diámetro mayor que produce la rosca es el exterior en un tornillo. ¿De acuerdo? Esta transparencia simplemente es para explicaros que a veces la representación de un chaflán queda sustituida por una representación de un pequeño abombado y siempre la longitud incluye el chaflán y incluye el abombamiento, la longitud de la rosca. Siempre es obligatorio y tiene que figurar siempre el diámetro de la rosca y su longitud. Son cotas que siempre tienen que estar. Y aquí tenemos la representación ya de elementos montados, que es la representación que vais a encontrar en los planos de conjunto. En un plano de conjunto donde todas las piezas están ensambladas, pues aparecerán piezas unidas por medio de tornillos. Y habrá elementos como esto, esta parte de aquí, no lo hemos representado, esto podrá ser tan complejo o tan imaginativo como vosotros queráis, pero esto representa una rosca, ¿vale? Y lo que estoy representando en concreto es un elemento tornillo que está en un agujero, la tuerca, y está roscado hasta aquí. Y además veo que en este caso el agujero de la tuerca es un poquito más largo y que llega hasta ahí. ¿De acuerdo? De esto vais a tener que hacer multitud de ejercicios y acostumbraros a verlo. Aquí tengo otro elemento. Aquí tengo 3 piezas. ¿Por qué sé que hay 3 piezas? Porque hay 1, 2, 3 rayados diferentes. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es discernir qué elementos pertenecen a uno y a otro. Entonces, si queréis, lo que voy a hacer es hacer un recorte Voy a ver si a través del Paint 3D o una cosa de estas puedo colorear. En este tipo porque esto que tenéis aquí es un mini conjunto de 3 piezas, hay que identificar dónde empieza una pieza y dónde acaba. ¿Qué líneas representan aristas de una pieza y cuáles no representan aristas? ¿Vale? Hay que saber diferenciar. Entonces, fijaros que lo primero que tengo es aquí algo que está cortado al cuarto.
Si tengo un corte al cuarto, estoy viendo cómo es por dentro y cómo es por fuera. El contorno de un corte al cuarto, esto que tengo aquí, se tiene que reproducir también en la parte que no ha sido cortada. Y eso nos da una pista para identificar las piezas. De aquí a aquí, esta es la misma pieza porque tengo el mismo rayado. Y bueno, voy a intentar, ups, está claro que lo voy a intentar mal. Voy a intentar coger un que sea con línea gruesa. ¿Vale? Esta pieza viene por aquí, 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 continúa por aquí y tiene su simétrica aquí, 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 hasta ahí, ¿vale? Luego, todo esto que queda aquí es la parte exterior de esto. Vaya. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Voy a dibujar, aunque sea aquí una línea. Es que aquí no hay forma de tener pulso, ¿eh? Por colorear. Vale. Todo esto es la misma pieza. Ahora haría lo mismo con la otra que voy a hacer aquí en la esquina. ¿Vale? Esta pieza tiene su forma simétrica aquí y fijaros, esta llega hasta ahí y el rayado llega hasta ahí, pues termina en esa posición. Luego, todo esto va a ser otra pieza. También daros cuenta que esta pieza azul o esta pieza amarilla va a tapar a la pieza que me queda, que es de menor diámetro y que queda ocultada por las anteriores. Entonces, yo sé que esto es una pieza, todo esto es la otra. Esto y esto, ¿no? Bueno, y ahí ya se me ha ido. ¿Y cómo se unen estas tres piezas? Pues se unen porque están roscadas. Entonces ahora vamos a ver cómo están roscadas. Ya que sabemos que hay tres. Pues fijaros, estas piezas tienen una línea fina. Esta pieza tiene una línea fina. Aquí hay una línea fina y aquí hay una línea fina. La línea fina que tengo aquí coincide con la línea gruesa que tengo aquí. Luego esta pieza y esta están roscadas. ¿Vale? Luego esta y esta están roscadas. Y lo que pasa es que esta pieza aquí en el exterior
tiene además otra rosca. Lo que tengo ahí es una... Esto de aquí y esto de aquí es la misma rosca. Y esta de aquí tendrá una por ahí que queda tapada, pero se une con esta, ¿vale? Pero esto que veo aquí también es lo que veo ahí. ¿De acuerdo? Aquí tengo otra rosca, esta. Sé que el simétrico de este lado está aquí. Luego, esto es la misma rosca, es una rosca exterior. Y si esto tiene rosca, esta pieza también tiene que tenerla. Aunque no lo vea, porque está completamente tapando el agujero. Esta pieza está roscada en toda su dimensión, mientras que esta no, le falta un trocito para roscar. ¿Vale? ¿Sí? ¿Entendido? Es un poco complejo, pero es una representación que luego produce mucha claridad y es muy sencilla de entender. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un montaje por medio de un tornillo. Yo lo que tengo es que hay una pieza, esta que está rayada, ¿vale? Que tiene un agujero. Esta otra pieza diferente está rayada y la forma de unir, de hacer como un pequeño bocadillo entre la cabeza y la tuerca, es por medio de la rosca que lleva este tornillo. Entonces, esta rosca que vemos aquí se monta con la rosca que lleva el agujero aquí en esta tuerca y como su dimensión, en su longitud aquí es muy grande, pues sobresale por este lado, no tiene más. ¿Vale? ¿Sí? Y para acabar, la forma de designar los tornillos la tenéis ahí. Todos los tornillos se designan por la palabra tornillo. Eso es lo que aparecería en la descripción en la lista de materiales, tornillo. Y el modelo sería métrica por su diámetro nominal, el paso si es fino por su longitud roscada y de acuerdo a una norma DIN. La norma DIN son las normas alemanas. Son las normas donde queda definido el tipo de cabeza, si es hexagonal, si es cuadrada, si es para llave Allen, si es para destornillador de estrella, etcétera, etcétera. ¿Vale? En esas normas viene definido y hay multitud de cabezas de tornillos y multitud de tipos de tornillos. Queda definido la cabeza, el cilindro que lleva, el material y un montón de cosas. Entonces, dependiendo del uso, hay que establecerlo. Entonces, todos los tornillos se piden en una ferretería como un tornillo de métrica 10 por longitud 40, de acuerdo a la norma DIN 939, por ejemplo. ¿Vale? Esto es un ejemplo. Y las tuercas le pasa lo mismo, lo único que no tienen longitud roscada, porque la tuerca, esas tuercas hexagonales que tenemos, el agujero roscado las completa, pasa de un lado a otro. Entonces una tuerca se define como tuerca, la métrica, su diámetro nominal, el paso si es fino y una norma que la identifica. Entonces tenemos tuerca de métrica 10 por 2, DIN 934. Y aquí, como aparece, quiere decir que el paso es fino. Y una tuerca de métrica 12 y no aparece nada más, el paso es normal. Y la norma DIN 934 que define la forma o características que tenga. ¿Vale? Bien. Bueno, seguimos. Tenéis, ayer os mandé unas
tablas, ¿no? ¿He oído sí? ¿He oído sí o no oigo nada? Sí. Sí, gracias. Digo, es que no sé, como no os veo. Las estoy abriendo, ¿las veis? ¿Sí? Sí, sí, se ven. Perfecto. Pues estas son las tablas de tornillos y de selección de roscas. Vamos a ir un poquito para que lo tengáis todavía, creo que un poquito más claro. ¿Qué tenemos aquí? Voy a hacerlo un poquito más pequeño. Una tabla de rosca métrica, que son 2 hojas, ¿de acuerdo? Luego tenéis unas tablas de tolerancias, son 5 hojas. Luego tenéis una selección de tornillos y de tuercas. Y si os fijáis, debajo de cada tornillo hay normas DIN. La DIN 601, la DIN 931, la DIN 912, no me deja colorear. No me deja colorear. La DIN, las diferentes, ¿vale? Y fijaros que cada una de ellas pues representa tornillos con cabezas y características de forma pues diferentes. Cada tornillo suele tener una aplicación. Los de tornillería corriente son estos de aquí, ¿vale? Son los más sencillos, los 3 primero. Los que hay aquí abajo, que pone DIN 7985, que tienen como una cabeza estrellada, se utilizan, por ejemplo, cuando hay máquinas de atornillado automático. Ese tipo de cabeza, ese tipo de punta que tiene que meter la herramienta, lo que les permite es que se autoguíen. Entonces, es muy fácil de montar. Luego tenéis aquí unos más cortitos que son prisioneros, se llaman tornillos prisioneros. Son normalmente tornillos para fijar, para impedir que ciertas piezas pues se muevan. Los tornillos de cabeza cuadrada, como el que tenéis ahí, el DIN 479, se utiliza mucho en construcción. Bueno, cada uno tiene sus aplicaciones concretas. Y luego tenéis tuercas. Lo que hay aquí es una selección, ¿eh? Hay muchas más. Las tuercas normales son las 3 primeras, especialmente la primera, la DIN 934 es la de uso habitual, la que sigue es una tuerca hexagonal regresada que tiene más resistencia y la 936 se utiliza habitualmente como contratuerca. La 6331 tiene un cilindro en la base que lo que hace es prácticamente sustituirlo por una arandela que le fuéramos a poner. Hay tuercas almenadas, como las 4 que tenéis ahí, tuercas para pasar un alambre, tuercas de seguridad, o tuercas como la que tenéis ahí, tipo cáncamo, ¿no? Para levantar pesos importantes. Y tuercas aquí donde la herramienta no se mete, no tiene caras planas. Las caras planas son fundamentales para poder apoyar esa llave inglesa y poder apretar, ¿no? Veis que todos tienen caras planas. Y aquí, sin embargo, para determinadas aplicaciones lo que tenemos son tuercas que son cilíndricas y que tienen unos pequeños agujeritos o marcas para meter por ahí la herramienta. ¿Vale? Bueno, pues estas son las DIN, el valor que sea, dependiendo de la forma del tornillo que tengáis, que tendréis que seleccionar en vuestros ejercicios. Pero tenéis que seleccionar también sobre la primera tabla. Un poquito más grande para que lo veáis mejor. ¿Y qué encontramos en esta tabla? Pues encontramos 3 columnas así principales. Una primera columna de diámetro nominal.
una segunda columna de pasos o bloque de pasos y una tercera de diámetro agujero pasante. Iremos viendo un poquito todo lo que es eso. El diámetro nominal, veis que hay 3 columnas. Los diámetros nominales de uso habitual son los de la primera serie, pero como hay las aplicaciones en la industria son múltiples y variadas, con los valores que se establecieron para esa primera serie no se daba, no valían para todas las aplicaciones. Entonces añadieron segundas y terceras series. El origen de estos números o de esta selección se basa en una teoría matemática que se llama números normalizados. Bueno, esos son los que tenemos. Tenemos esa primera serie entonces que ha sido completada con la segunda y tercera serie. La de uso habitual, primera serie. A continuación, en el bloque de pasos tenemos 2 grandes grupos. Uno que pone normal, es decir, ese es el valor del paso normal. ¿Vale? Este que pone normal son los pasos normales, son los que nunca figuran en las designaciones, pero los que sí figuran son los pasos finos. Estos de ahí. Estos pasos finos, pues, como veis también, se van ampliando dependiendo de los diámetros nominales, pues hay varias opciones. Pues habrá que seleccionar en función de lo que nos pidan o lo que nos sugieran. Entonces, imaginaros que yo tengo un tornillo que lo mido y es de métrica 6 y me dicen en el enunciado que en 10 vueltas tiene que haber recorrido 7,5 milímetros. ¿Qué paso tengo que coger? Fijaros, tengo mi diámetro de 6, el paso normal es 1. Entonces, en 10 vueltas, si selecciono el paso 1, habré dado o habría avanzado, mi tornillo habrá avanzado 10 milímetros. Pero si elijo el paso fino, 0,75, en 10 vueltas habría avanzado 7,5 milímetros. Pues si las condiciones de mi tornillo son las que os he dicho, que en 10 vueltas avanzo 7,5 milímetros, tendré que seleccionar 0,75. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo un conjunto, ¿qué voy a hacer? Voy a medir sobre el conjunto el diámetro nominal, voy a chequearlo con los diámetros nominales de la tabla y en función de estos diámetros nominales podré seleccionar o pasos normales o pasos finos. Imaginaros que os dicen que el diámetro nominal es 5,5. Pues el diámetro nominal 5,5 siempre es fino su paso. Por lo tanto, tendré que seleccionar este 0,5 y siempre tendrá que figurar porque es paso fino. Tendría que ser un tornillo, por ejemplo, de métrica 5,5 por 0,5 DIN, dependiendo de la forma que tuviera, pues alguna de los números que aparecen en la lista de imágenes que hemos visto anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, siempre mido el tornillo o mido el agujero roscado a las líneas finas para determinar cuál es el diámetro nominal. Y una vez que tengo definido ese diámetro nominal, podré comprobar si el paso es fino o no es fino. Y dependiendo de las condiciones que me puedan dar, pues a lo mejor seleccionar entre la gran cantidad de pasos que podemos encontrar, ¿vale?
¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, pues os he dado una paliza tremenda, me parece. Gracias por vuestra atención y mañana vamos a seguir. Indicadme